Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, jueves? Te doy la más cordial bienvenida y qué bueno que te das la oportunidad de estar con nosotros. Como cada jueves, esta transmisión está enfocada en ayudarte a mejorar tu salud. Si eres una persona saludable, en que te mantengas de esa forma. Si conoces a alguna persona que tenga el padecimiento del que hoy vamos a hablar, por favor, mándale el link de mi perfil, el link del perfil de mi esposo, porque los siguientes minutos estaremos platicando con ustedes de un tema súper importante, porque es una de las enfermedades que más padece la población mexicana, acompañada de diabetes. Hace 8 días estuvimos platicando sobre diabetes. Si tú te perdiste la plática, no pudiste conectarte, aún no has escuchado el en vivo, te invito a que vayas a mi perfil, lo busques y escuches, porque realmente es información de alto valor para ti. Si eres diabético, tienes un familiar diabético, tienes un amigo diabético, tienes un conocido diabético que tenga complicaciones, esa transmisión te va a ayudar muchísimo a informarte sobre la enfermedad y las alternativas de nutrición que existen. Que por cierto, y gracias a Dios, hoy en día las alternativas de nutrición están avanzadísimas, hay muchísimas alternativas. Yo misma no dejo de sorprenderme de esto y la verdad es que nunca dejamos de estar aprendiendo, de estarnos actualizando. Y hoy por hoy tenemos la oportunidad de ser personas más saludables si así lo deseamos. Incluso cuando ya tengamos una enfermedad crónico-degenerativa, nosotros podemos ser personas que tengan buena calidad de vida siempre y cuando estemos dispuestos a hacer un cambio de hábitos. Como cada jueves, la conclusión después de platicarte sobre la enfermedad es los hábitos, la nutrición. El día de hoy te voy a estar platicando cómo podemos utilizar la nutrición de Ismerelli en este padecimiento crónico degenerativo del que te voy a estar hablando, que en realidad son 2 padecimientos de los que vamos a estar platicando porque van muy de la mano con diabetes. Estoy hablando de la hipertensión arterial, una enfermedad que miles de mexicanos padecen. Muchos no lo saben, otros lo saben, pero llevan un mal control de la enfermedad. Y derivado de la hipertensión arterial, nos encontramos con enfermedad renal, insuficiencia renal. Hay muchísima gente allá afuera que está dializada, que está hemodializada, que ya tiene un diagnóstico de insuficiencia renal. Si tú estás entre esas personas, quédate, porque la información que hoy te voy a estar dando puede ser de mucho valor para ti. Si conoces a una persona hipertensa, dile que se conecte, porque lo que hoy vamos a decirle podría salvarle de una insuficiencia renal. Vamos a empezar platicando sobre qué es la presión alta. ¿Cómo puedo saber yo que tengo la presión alta? Primero que nada, tenemos que acostumbrarnos a monitoreos constantes de nuestra presión arterial. Aunque seamos personas saludables, tenemos que hacerlo parte de la cultura de la prevención, el que nosotros nos estemos monitoreando nuestros niveles de presión arterial. ¿Qué es una presión arterial normal? Es aquella que está por abajo de los 120/80. Cuando esto ocurre de forma constante, eres una persona que tiene una presión arterial sana. Pero ¿cuándo puedo decir que mi presión está elevada? Cuando tu presión está entre 120/80 y es una constante. Es decir, cada vez que me la tomo, resulta que estoy en poquito más de 120/80 o poquito menos, muy poquito menos, ¿no? Entonces, cuando es una constante, puedo decir que tengo presión elevada. Pero ¿qué crees? Esto no es hipertensión, es presión elevada. Ahora pasamos a la etapa 1 de hipertensión. ¿Cuál es esta etapa 1? Es cuando tú tienes una presión entre 130 y 89 y es una constante. Es decir, cada vez que me la tomo, resulta que yo tengo esa presión o un poquito más elevada. 130, 89 y hacia arriba, estamos hablando de la primera etapa de hipertensión arterial. Pero hay una segunda etapa de hipertensión arterial. ¿Cómo puedo saber que estoy en esa segunda etapa? Cuando tu presión está entre 140, 90 y es una constante. Repito,
Cada vez que yo me checo la presión, resulta que tengo esos niveles o incluso más elevados. Hay otros síntomas que acompañan a la hipertensión, como pudiera ser dolor de cabeza, etcétera, etcétera. No quiero entrar mucho en detalle porque ahorita precisamente te voy a estar hablando de los síntomas con los que nosotros podemos identificar una presión elevada, una presión arterial, etapa 1, etapa 2, y también cuando ya tenemos una situación renal derivado de que nuestra presión ha estado alta por mucho tiempo y maltratada. ¿Qué riesgo hay de que yo tenga la presión alta? Los riesgos que hay es ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y daño renal. Hay otros, pero solamente te voy a enumerar estos 3 porque vamos a estar centrándonos precisamente en el daño renal, porque decíamos que es una situación que hoy en día se está dando muchísimo en la población mexicana. Obviamente la presión alta no es el único factor que nos lleva a daño renal. De hecho, ahorita te voy a estar enumerando otros factores que te van a llevar a tener daño renal y que te van a llevar a tener una insuficiencia y por lo tanto una diálisis y más adelante una hemodiálisis. Muy bien, ¿qué pasa cuando mi presión arterial está alta? Va a ocurrir que nuestros vasos sanguíneos se van a estrechar y se van a debilitar. ¿Qué ocurre entonces con los vasos sanguíneos de mis riñones? Recuerda que los riñones son el medio que el cuerpo utiliza, uno de los medios que el cuerpo utiliza para desechar toxinas. Entonces, si nosotros tenemos la presión alta, nuestros vasos sanguíneos se van a empezar a hacer estrechos y a debilitar. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, que todo el flujo sanguíneo que va hacia el riñón también se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque ya no va a llegar el mismo flujo sanguíneo a tus riñones. Y como ya no llega el mismo flujo sanguíneo, tampoco va a llegar el suficiente oxígeno. Tampoco van a llegar los suficientes nutrientes. ¿Y qué va a pasar con las células? Ocurre una cicatrización, se le llama, de estas células, y cuando ocurre esa cicatrización, entonces empieza a ocurrir también la insuficiencia renal crónica. Quiero decirte que esta suele ser un padecimiento silencioso, que la gran mayoría de las personas no se da cuenta que está ocurriendo un daño renal. De hecho, yo tengo pacientes que cuando les he dicho que tienen una situación renal, su primer objeción que ponen es, no tengo problemas para orinar. No me arde, no me duele, no he tenido infecciones y no me duele el riñón, la zona del riñón a mí no me duele. Entonces, estoy bien, dice el paciente, estoy bien del riñón. Por eso se llama que es silenciosa, porque en realidad muchos de los pacientes son asintomáticos, es decir, no presentan un síntoma que nos alerte sobre el avance de la enfermedad, pero eso no significa que no exista. Entonces, como es asintomático, van pasando los meses, los años con este padecimiento, no lo atendemos y se va haciendo una enfermedad crónico-degenerativa, porque tus riñones dejan de filtrar las toxinas y las dejan de forma permanente en tu sangre. Aparte, dejan de recibir suficientes nutrientes, las células dejan de recibir suficiente oxigenación. ¿Qué ocurre cuando una célula no recibe suficiente oxigenación? Empieza a morir. Y no solamente muere, sino que en la reproducción se ve afectada todo el material genético que nosotros transmitimos de una célula a otra, o la réplica que se hace de las células son réplicas enfermas. Por eso es que un paciente termina con insuficiencia renal. ¿De dónde empezó todo? De que simplemente a tu riñón no llegaba suficiente oxígeno, ni tampoco llegaba suficiente nutrición. Y de ahí la célula se empezó a ver afectada. ¿Qué síntomas existen de que se está desarrollando una enfermedad renal? Y quiero decirte que estos síntomas muchas veces es cuando la enfermedad ya está avanzada. Entonces, de ahí la importancia de los chequeos. Los síntomas de una enfermedad renal que va acompañada de hipertensión van a ser retención de líquidos en las extremidades inferiores, es decir, en los pies. El paciente empieza a perder el apetito, empieza a presentar vómitos, empieza a presentar fatiga, somnolencia, dolores de cabeza. En la piel se le empieza a poner muy reseca y empieza a presentar picazón por el exceso de toxinas que hay en la sangre.
Todos estos síntomas pues, pueden estar juntos o pueden estar 1, 2 o 3 con el que tal vez nos identifiquemos. Entonces es importante un chequeo. Pero quiero decirte que un chequeo, por ejemplo, un examen general de orina o una toma de presión pudiera ser no suficiente para que tú prevengas una enfermedad crónico-degenerativa como es la insuficiencia renal acompañada de hipertensión. ¿Por qué? Porque un examen general de orina nunca nos va a reflejar una deficiencia celular. Tampoco lo va a hacer un ultrasonido. Tampoco lo va a hacer otros métodos de diagnóstico de la medicina alópata. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo puedo saber yo que mi riñón está deficiente? Existen otros métodos de diagnóstico muy respetados, entre ellos, para mí, es muy respetada la medicina tradicional china. La medicina tradicional china nos dice que, por ejemplo, cuando a nosotros se nos cae en exceso el cabello o cuando nosotros padecemos fatiga al caminar, es una alerta de tu cuerpo de que tus riñones están con energía deficiente. Es decir, no están recibiendo los suficientes nutrientes y corres el riesgo de padecer en 5, 10, 15 años, no lo sé, una enfermedad renal. Entonces, es importante estar alerta a todos los síntomas que nuestro cuerpo presente, porque a partir de eso nosotros podemos tener la cultura de la prevención. Aquí quiero pasar a un punto sumamente importante y quiero preguntarte, ¿sabías tú que la hipertensión no es un exceso de sal como comúnmente se cree, sino un exceso de azúcar en tu cuerpo? Normalmente cuando nosotros asistimos a consulta y hay un problema renal, así sea una infección, la primera recomendación que vamos a recibir del médico es dejar de consumir sal. Recomendación que yo estoy en parte de acuerdo y en parte no, y ahorita te voy a explicar por qué. En efecto, la sal refinada que nosotros consumimos todos los días es un riesgo para la salud. No tiene nada bueno que aportarte. Desafortunadamente, pocos conocemos el impacto que esta puede tener en nuestra salud y todos los días la ocupamos, sea en menor o a mayor grado. Sin embargo, nosotros podemos usar otras alternativas y no dejar la sal, porque la sal es vida. La sal sostiene el equilibrio en tu cuerpo para que éste pueda eliminar los líquidos retenidos. Entonces, ¿es saludable abstenerse completamente de sal? No, de ninguna manera. Bajo ninguna circunstancia una persona que padece de hipertensión debería dejar de consumir sal. La persona que padece de hipertensión, ahorita les voy a decir alternativas saludables a la sal refinada que compramos en todas las tiendas. Ahorita les voy a decir alternativas, pero un paciente con hipertensión jamás tendría que dejar de consumir sal. Y esa es la recomendación que le falta a muchos médicos, no quiero decir a todos porque hay algunos muy actualizados, cuando te dicen, es usted hipertenso y deje de consumir sal. Sí, pero ¿cuál sal? Pues la refinada, porque esa es la que nos ocasiona un daño severo en nuestro organismo. Existen otras alternativas muy saludables y que son las que deberíamos estar consumiendo todos los días. Entonces, queda claro que la hipertensión no es un exceso de azúcar, de sal, perdón, es un exceso de azúcar. Y si tú quieres que te manden algunos estudios que se han hecho, mándame un mensaje y con todo gusto te lo comparto. O tú mismo puedes investigarlo en Google Academic o también lo puedes investigar en la PubMed, que es la Biblioteca Médica de los Estados Unidos, donde existen muchísimos estudios que comprueban que la hipertensión no es un exceso de sal en tu organismo, es un exceso de azúcar. Y te lo voy a decir por qué. Los niveles altos de glucosa en un diabético van a llevar sí o sí al daño de los vasos sanguíneos. Cuando los vasos sanguíneos se dañan, se van a endurecer, se van a estrechar, es lo que ahorita te comentaba al inicio de esta transmisión. Y un vaso sanguíneo que está dañado, que está endurecido, que está estrecho, no fluye la suficiente sangre por él. Y cuando no fluye la suficiente sangre, tampoco llegan los nutrientes y tampoco llega el oxígeno. Entonces se va a dañar la célula renal. ¿Por qué? Por el exceso de azúcar. Y un diabético, por no decir todos, porque hay excepciones, siempre va a padecer hipertensión. Diabetes e hipertensión van de la mano.
Un diabético, pregúntele y siempre está tomando una pastilla para bajar su presión arterial. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de azúcar en su organismo, un exceso de glucosa. Otro factor que también está estrechamente relacionado con un exceso de glucosa en nuestro organismo es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina está mal entendido que la persona que tiene resistencia a la insulina no pasa nada grave y yo he tenido pacientes que me dicen, soy resistente a la insulina, pero no soy diabético. No, no eres diabético por ahorita, pero tienes una bomba de tiempo en tu cuerpo. La resistencia a la insulina es un precursor de la diabetes tipo 2, sí o sí. La persona que padece resistencia a la insulina va a ser una persona diabética. Es ley, no lo puedes evitar. En eso va a desencadenar una resistencia a la insulina. Y recuerda que la resistencia a la insulina se presenta cuando nosotros guardamos grasa en el abdomen. Si eres mujer, tu cintura mide más de 80 centímetros y si eres varón, tu cintura mide más de 90 centímetros. Ese es un indicativo de resistencia a la insulina. Otro indicativo es que el cuello, los codos, las rodillas, las axilas, se te empiezan a oscurecer de forma inexplicable y no es por falta de higiene, no, eso se llama resistencia a la insulina. Y se da porque hay un exceso de consumo de azúcares disfrazados de sal. ¿Cuáles son estos azúcares disfrazados de sal que te llevan a una resistencia a la insulina y sí o sí a una diabetes? Es, por ejemplo, el arroz, las papas, las sopas de pasta. Nosotros pensamos que estamos comiendo algo salado, pero no. Es una bomba de glucosa la que te estás consumiendo cada vez que comes esas cosas. Entonces, si tú padeces de resistencia a la insulina, eres mujer y padeces de ovario poliquístico acompañado de resistencia a la insulina, es una bomba la que llevas en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque se te va a detonar la diabetes. Se te va a detonar la diabetes. Eso es ley, es el desencadenante de la resistencia a la insulina. Entonces no te engañes pensando que no, tengo resistencia a la insulina, pero mis estudios salen muy bien, los de glucosa. No es así. No es así y hay estudios de laboratorio más profundo que te pueden demostrar que en realidad tú tienes glucosa alta, pero que tu glucosa en ayunas sale normal. Entonces no es válido si tú ya tienes una resistencia a la insulina. ¿Qué otra cosa nos va a ocasionar hipertensión? La obesidad. La obesidad es una enfermedad ocasionada por exceso de glucosa en el organismo. Cuando tú consumes un exceso de glucosa en tus alimentos, incluso alimentos salados como los que ya te enumeré, ¿qué va a pasar? Se eleva la cantidad de insulina, pero como tienes resistencia a la insulina, en lugar de que se abra la célula, porque la insulina es como una llave que abre la célula para que entre y se pueda generar energía. Pero entonces, como no está funcionando bien esa llavecita, lo que va a hacer es que la insulina va a recorrer todo tu torrente sanguíneo. Y al no encontrar forma de entrar a la célula, lo que se va a hacer es convertirse en grasa, y la vas a acumular específicamente en el abdomen y vas a generar un hígado graso. El hígado graso es otro detonante de diabetes. Entonces, si tú eres una persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, eres una persona que está forzando su corazón. La persona que padece sobrepeso y obesidad ejerce una presión mucho mayor en el corazón para que éste haga circular la sangre. Y entonces puede venir hipertensión en el mejor de los casos y una muerte repentina por infarto en el peor de los casos. Entonces, es importante que nosotros tomemos cartas en el asunto si tenemos sobrepeso o hipertensión. ¿Es fácil? No, no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Y como no es fácil, mucha gente allá afuera y difunde en redes sociales que uno tiene que aceptar el cuerpo como es. No, señores, no es así, a menos que tú te quieras morir de 40 años o de 45 años, como actualmente nuestra generación está muriendo, o a menos que tú quieras morir de cáncer, hipertensión, un ataque al corazón, entonces sí, normaliza la obesidad, normaliza el sobrepeso. Y no es fácil porque nosotros tenemos hábitos muy arraigados de años, a veces de nacimiento, y te lo digo por experiencia.
porque yo, aún sabiendo cuáles son los alimentos y la nutrición correcta, me es muy difícil disciplinarme, pero no es imposible, sobre todo cuando tú te haces consciente que puedes generar una enfermedad crónico-degenerativa. El consumo de azúcar, esta parte quiero que le pongas mucha atención. El consumo excesivo de azúcar, como lo es lo que hacemos todos los días, con el pan, los refrescos, las galletas, las sopas de pasta, el arroz, reduce el óxido nítrico. ¿Y qué es el óxido nítrico? Es una sustancia que ayuda a que los vasos sanguíneos estén relajados, se dilaten y pueda fluir tu sangre de forma correcta. Y cuando la sangre fluye de forma correcta, a todas las células les llega oxígeno y a todas las células les llega nutrientes. Pero si tú estás consumiendo un exceso de azúcar, aunque no tengas obesidad, aunque digas, no, yo soy de las personas que me puedo comer 5 panes y no subo de peso y 10 tortillas y no me pasa nada. No, no es así. Sí te pasa y recuerda que esto es silencioso. Lo que estás haciendo es suprimir el óxido nítrico de tu cuerpo y como lo estás suprimiendo, los vasos sanguíneos se estrechan. Eso tú no lo ves y eso tú lo vas a sentir con el paso del tiempo. Se estrechan y entonces es como cuando corre el agua de las lluvias en un canal sucio, estrecho, y trae palos, piedras y objetos y de todo, termina taponeándose y hay un desbordamiento y ocurren tragedias. Lo mismo pasa en tu cuerpo. Si tú estás consumiendo un exceso de azúcar, bajan tus niveles de óxido nítrico, se dejan de dilatar los vasos sanguíneos, se dejan de relajar y entonces se taponean las vías por las que transita la sangre y el riñón será el más afectado porque es un órgano sumamente sensible, a diferencia del hígado. El hígado es un órgano muy resistente que aun cuando tenga un problema severo, cabe la posibilidad de revertirlo. En el caso del riñón, no. En el caso del riñón, una vez que se presenta un daño a las células, es muy difícil revertirlo, por no decir imposible. Entonces, si tú estás consumiendo un exceso de azúcar, hoy es el momento de ponerle un alto, y hacer conciencia de lo que hoy estás haciendo. En 5, 10 o 15 años tu cuerpo te va a pasar la factura. Y muchas veces decimos, ay, tan saludable que se veía, ay, tan bien que se veía, pero por dentro no lo estaba. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos nos llevan poco a poco, sin que nos demos cuenta, a dañar nuestro organismo. Pero la obesidad, el consumo excesivo de azúcar, aun cuando seamos delgados, no es lo único que puede dañar nuestros riñones, ocasionar una hipertensión y ocasionar un daño renal. También hábitos como fumar, como consumir alcohol, el estrés, son cosas que te van a dañar de forma permanente tu riñón. Si tú no te mueves, si tú no haces, aunque sea algo de ejercicio, caminar, o sea, no te estoy diciendo que te vayas a correr al gimnasio, que te metas a zumba, no. Está comprobado científicamente que la caminata es uno de los medios para mantenerse saludables que todos tenemos a la mano. ¿Por qué? Porque no te cuesta, no te cansa, porque lo puedes hacer a tu ritmo. Y está comprobado que arriba de los 10,000 pasos diarios, tú tienes un resultado de mantenimiento saludable a tu cuerpo. Entonces, son las medidas que podemos tomar. Lo mismo el estrés. Si tú eres una persona que está estresada y por el estrés no puede dormir, estás dañando tus riñones. El estrés y el no descansar nuestras 8 horas daña severamente el riñón. Según la medicina tradicional china, cuando nosotros no dormimos lo suficiente, la energía del riñón se va agotando. Por lo general, las personas que padecen una situación de este tipo son personas también friolentas. Son de las personas como yo, que te pones calceta, suéter, una cobija, aun cuando esté haciendo calor. ¿Por qué? Porque nuestra energía renal está baja, está deficiente y necesitamos
ayudarla a que retome el equilibrio. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Ahorita te voy a estar explicando qué tipo de nutrición nosotros ocupamos para las personas que ya tienen un padecimiento de hipertensión o un problema renal. Pero antes quiero hacerte algunas especificaciones importantes si eres una persona que ya tiene hipertensión, cómo vas a llevar tu control. Esa es la otra parte, aparte de los hábitos alimenticios y de tomar bien los medicamentos que nosotros tenemos que llevar. He tenido pacientes diabéticos e hipertensos que cuando tú les preguntas, ¿y cuánto tiene de glucosa? Ay, no sabría decirle, ya tiene mucho que no me la tomo. Ah, bien. ¿Y de su presión cómo está? Pues soy hipertenso. Ah, bien. ¿Y cuánto tiene de presión? No, pues no sabría decirle. ¿Cómo hace cuánto se la tomó? Uy, como 6 meses, pero sigue tomando su pastilla. Sí, 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 sigo tomando mi pastilla. Esto es gravemente dañino para tu salud, el que tú no lleves un control de tu hipertensión o de tu glucosa. Tú diabético, tú hipertenso, sí o sí tendrías que tener una libretita en la que tú tendrías que llevar un control, tanto de tu glucosa como de tu hipertensión. Mínimo una vez a la semana tienes que tener una toma de glucosa y también checarte la presión. ¿Cómo te tienes que checar la presión? ¿Qué hora es la mejor para que tú te cheques la presión? Por lo general en las mañanas vamos a encontrar nuestra presión más alta y por las tardes vamos a encontrar una presión más baja. Según los expertos, nos dicen que entre las 5 y 6 de la tarde es la mejor hora que nosotros podemos tomar para checar nuestra presión. Y es muy importante que nunca sea exactamente después de la comida, que tampoco sea inmediatamente de que tú vienes de hacer alguna actividad física, no importa que sea caminar, no importa que sea lavar los trastes, no importa que sea bañarte, nada de eso. Te tienes que tomar un tiempo, sentarte, respirar, relajarte y entonces sí, tomar la presión con la mano sobre una mesa. ¿Para qué? Para que nuestro resultado sea lo más apegado a la realidad. Si tú no haces esto, si tú no sigues estos pasos, tu presión va a salir alterada. ¿Y qué va a pasar cuando la presión sale alterada? La cantidad de medicamento que nos van a mandar también será la incorrecta. Será la incorrecta porque es probable que tú no necesites esa dosis, pero como te estás tomando de forma incorrecta la presión, vas a estarlo tomando. Ahora, hay personas que cuando están tomando de forma rutinaria su medicamento para la presión, sí, sí, nunca se toman la molestia de checarse la presión y ver si realmente todavía siguen necesitando esa dosis. Es muy probable que tú ya no necesites esa dosis y tú sigas con la misma dosis porque no llevas un control adecuado. Entonces, la medida que tienes que tomar no es cara, o sea, no te va a llevar gran tiempo el hacerlo y va a resultar en que tú tengas un mejor control de tu salud. Ahora, existen alternativas a la sal, que es lo primero que se prohíbe médicamente a las personas hipertensas. Pero decíamos, jamás un hipertenso debe dejar de consumir sal. ¿Por qué? Porque se le van a hinchar los pies y no va a haber forma de que se le elimine el líquido. Se le van a hinchar los pies, las manos, se va a empezar a hacer ojeras, bolsas en los ojos. ¿Por qué? Porque está reteniendo líquidos, porque en su cuerpo no hay suficiente sal. Y recuerda que la sal es el equilibrio del cuerpo. Si tú no estás consumiendo sal, incluso puedes llegar a estar deshidratado. Tomando agua incluso puedes estar deshidratado. Entonces, ¿qué alternativas saludables tengo yo como hipertenso? Hipertenso diabético. Existe, por ejemplo, la sal marina orgánica, la que no es refinada, porque hay una sal marina que ya es refinada, y debemos tener cuidado en siempre darle vuelta a los empaques y ver qué nos estamos comiendo. Entonces, si nosotros consumimos sal marina orgánica, esa contiene todos los minerales. No le han quitado ni le han puesto nada. Esa es la adecuada para la persona que padece hipertensión o diabetes o incluso los que somos completamente saludables y queremos prevenir. Existe otra sal que se llama sal céltica. Esta sal, por su origen, es la más completa que podemos encontrar. Tiene todos los minerales. Obviamente, no es el mismo costo de la sal refinada. Si tú vas ahorita a la tienda y te compras 1 kilo de sal refinada, te va a salir como en 20 pesos. Pero si tú vas y te compras la sal céltica, 1 kilo de sal céltica, te va a salir en 500 pesos. Alguien pudiera
pegar el grito y decir, no, está carísimo. Bueno, carísimo, ¿desde qué punto de vista? ¿Cuánto aprecias tu vida? ¿Cuánto aprecias tu salud? Ponle un precio a tu vida, porque si tú no cuidas tu salud, el pago que tendrás por no cuidar tu salud será tu vida. Y yo pienso que todos apreciamos nuestra vida lo suficiente como para invertirle lo suficiente. Entonces, sí, el costo para un punto de vista tacaño para nuestro organismo, pues sí puede sonar como que yo 500 pesos pagar por un kilo de sal, no, pues mejor me voy a comprar el ave de 20 pesos de la tienda, sí, pero cuando ya estés enfermo, cuando ya estés dializado, cuando ya estés hemodializado, ¿cuánto vas a estar pagando? ¿O vas a estar entre las filas de personas quejándose porque el gobierno no da diálisis? Cuando el gobierno no es el de la obligación de cuidar tu salud. Cuando tú decidiste deteriorar tu salud, lo decidiste tú, no el gobierno. Entonces, ¿por qué esperamos que el gobierno se haga cargo de nuestra salud y de las diálisis? No es así. Si tú puedes prevenir, porque se puede prevenir estas situaciones, se puede prevenir. Que no queramos es otra cosa distinta. Entonces, si tú la puedes prevenir, hazlo. Digo, a menos a mí no me gustaría ir a hacer fila a los hospitales a estar pidiendo que me den una diálisis. Qué incómodo para el enfermo, qué incómodo para los familiares. Pero todo, ¿por qué? Porque no quisimos invertir a tiempo en nuestro organismo. Entonces, este paso es sumamente importante. Invierte en nutrición para tu cuerpo. Si ya estás enfermo o si estás sano, inviértele, inviértele, inviértele. ¿Qué otra cosa puedo utilizar como sustituto de la sal refinada? La salsa de soya. La salsa de soya orgánica. Hay que fijarnos bien en el origen de lo que consumimos, porque si tú compras salsa de soya de la que se vende en el supermercado, no es una salsa de soya que realmente valga la pena, que le aporte algo a tu cuerpo. Tiene que ser una salsa de soya de origen orgánico. ¿Por qué? Pues porque no va a tener insecticidas, pesticidas y químicos comunes que les agregan a las salsas de soya económicas que encontramos en los supermercados o incluso en la tienda de la esquina. Y la salsa de soya tú la puedes utilizar porque es salada para aderezar muchas de tus comidas de forma saludable. Existen otros tipos de sal, por ejemplo, la medicina tradicional china ocupa algo que se llama miso. El miso es una pasta salada y hay una ciruela que se llama umeboshi. La ciruela umeboshi es sumamente salada porque es una conserva. Y esta ciruela umeboshi se utiliza mucho en la cocina tradicional china, la original, no la que nos venden aquí en las tiendas, en los locales ahí del centro de la ciudad donde vivimos y de donde vives tú. No, esa no. Entonces, toma nota, si tú tienes acceso a esto, por ejemplo, al miso o a la ciruela umeboshi, lo mismo, no te va a costar un peso, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque el origen de esa sal definitivamente va a ayudarte a conservar tu salud y lo puedes consumir todos los días. Existe otra terapia que se llama baño de sal, que no voy a entrar en detalles de cómo se hace, pero se recomienda para las personas que ya tienen un daño renal o que padecen cáncer, porque lo que hace este baño de sal es extraer todas las toxinas, es como una diálisis natural que tú te haces, ¿no? Entonces, esta es otra alternativa para las personas que ya están muy, muy enfermas, o si tú estás saludable, pero tienes la opción de hacerte un baño de sal, definitivamente te lo recomiendo. De verdad que son de las cosas económicas que uno podría hacer y ahorrarse muchos dolores de cabeza. Otra de las cosas económicas que podemos hacer para evitarnos una diálisis, un daño renal y para mantener saludable también nuestro intestino es el consumir probióticos. Pero no los probióticos que nos venden en la farmacia, que ya vienen en cápsula, o como el Yakult, que ya viene con azúcar, y como que lo que nos engañan que en los yogures comerciales que con probióticos. No es cierto. Un probiótico no puede sobrevivir en un medio ácido, y el yogur que tiene azúcar ya es un medio ácido por el azúcar, no por el yogur. Entonces, existen suplementos que traen probióticos que son altamente efectivos, y hay artículos en la PubMed que sustentan
Quien no sabe qué es la PubMed, es la Biblioteca Médica de los Estados Unidos, donde se suben todas las investigaciones de tanto de medicina como de nutrición. Es científico, son artículos científicos. Allí en la PubMed encuentras artículos que sostienen que el consumo de probióticos ayudan a bajar la urea. La urea es una sustancia renal que se eleva tremendamente cuando la persona ya padece insuficiencia renal y es un veneno para el cuerpo cuando se eleva de esta forma y es la que ocasiona que el paciente no tenga apetito y que empiece a vomitar cuando ya está muy alta y empieza a tener soñolencia e incluso a perder como que el sentido de la ubicación, pero es porque tienen la urea alta. Estos artículos señalan que el paciente que consume probióticos, hay determinadas cepas de probióticos que son para ese padecimiento, les ayuda a bajar la urea. ¿Por qué? Tú te preguntarás, pues, ¿qué tiene que ver el riñón con el intestino, con probióticos? Porque yo escuché a una persona decir eso, ¿y qué tiene que ver los probióticos con el riñón? Pues nada, que cuando tú consumes los probióticos, esos probióticos son bacterias vivas que consumen la urea, la toman como alimento. Por lo tanto, empiezan a bajar tus niveles de urea y todas las molestias que esto ocasiona. De hecho, es mortal, mortal el que tú tengas la urea alta. Hay otras sustancias renales que es mortal tenerlas altas, pero entre ellas te quiero mencionar la urea, porque es una de las más importantes y de las que más se conoce. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de probióticos? Bueno, uno de los descubrimientos que yo he hecho es que dentro del kéfir o lo que es el yogur de búlgaros, ahí encuentras algunas cepas que son las que consumen precisamente la urea y luego la desechan a través del excremento. Y la verdad es que no es nada caro, lo único que sí es que tienes que ser disciplinada para alimentar a los nódulos de kéfir y hacer un compromiso contigo mismo de tomarlo todos los días de por vida, porque ese es otro aspecto que las personas me dicen cuando yo les hablo de cambiar su sal y de consumir, por ejemplo, kéfir. Ay, ¿y cuánto tiempo? Pues no sé cuánto tiempo quieras vivir, ¿verdad? El tiempo que tú quieras vivir. Y digo, y que quieras vivir con calidad de vida. Porque si quieres vivir confinado a una cama, cansado todo el tiempo, conectado a una manguera, pues entonces consúmelo 3 días. Pero si tú quieres vivir mucho tiempo, envejecer de manera digna, envejecer con calidad de vida, aun cuando seas una persona ya enferma, pues date a la tarea de atenderte. Porque muchas personas hablando sobre el kéfir, dicen, no, yo no quiero responsabilidades, eso de estar colando el kéfir y poniéndole leche a los nódulos y cuidando que no se contamine, ay, no, qué flojera. No, pues más flojera cuidar un paciente que ya no se puede valer por sí mismo. Entonces, valóralo. ¿Qué te conviene más? Y a partir de eso toma una decisión. Pero si quieres consumir todavía más nutrición, quiero decirte que Nesmerelli, empresa mexicana que tiene una tecnología que se llama alcalinicéutica, en otras ocasiones ya te he explicado qué es esta tecnología, que a los pocos minutos que entra esta sustancia que viene en oxígeno, el oxígeno es una bebida que cuando tú la consumes, a los pocos minutos que entra a tu organismo, empieza a transformar las toxinas, que es toda la acidez que tienes en tu cuerpo, en algo alcalino y después lo empiezas a eliminar. Si tú eres una persona que se le hinchan los pies, que retiene líquidos, quiero decirte que cuando tú empiezas a tomar el oxígeno, así se te empiezan a bajar todo, todas las toxinas y empiezas a orinar y a orinar y a orinar y a drenar todo lo que a tu cuerpo no le sirve. Yo he bautizado el oxígeno como un protector hepático y renal y no lo hago en vano, lo hago con base en el conocimiento de su contenido y también de la tecnología que tiene, la tecnología alcalinecéutica. Tenemos también el Riuri. El Riuri es un protector renal, pero que también funciona como depurante. Si tú eres y como un antibiótico natural, si tú eres una persona que tiene continuamente situaciones de infección en vías urinarias y está tomando antibiótico tiro por viaje, te invito a que pruebes el Riuri. Estas cápsulas de Riuri te van a ayudar a evitar las infecciones recurrentes, pero también si tienes por ahí arenillas, cálculos, también te va a ayudar a trabajar sobre eso.
te va a limpiar vías urinarias, te las va a desinflamar, lo mismo que el oxígeno. Pero si tú eres una persona que tiene enfermedad renal acompañado de hipertensión, quiero decirte que en Ismerelli trabajamos varios productos que sirven para prevenir esta enfermedad o para frenar su degeneración en caso de que ya esté presente. ¿Qué productos son estos? Son Revenue Juice, Mori y Mahal. ¿Qué funciones tiene? El Revenue Juice es un potente antioxidante. Al principio de la plática yo te explicaba que cuando no fluyen a nuestros riñones suficiente sangre, tampoco fluyen nutrientes y tampoco fluye oxígeno. ¿Qué es lo que hace entonces? Se empieza a oxidar las células. Al llegar Revenue Juice, lo que va a ocurrir es que frena esa oxidación y empieza a promover la reproducción saludable de células. Y también tiene algunos elementos que ayuda a drenar líquidos retenidos. El MORI es otro de las herramientas que tenemos para cuando tratamos con un paciente hipertenso y que tiene tendencia o ya tiene diagnóstico de problema renal. Y el Mahal, por supuesto que entra aquí. ¿Por qué? Porque el Mahal, recuerda que una persona hipertensa casi siempre padece de estrés. No sé si te ha pasado si eres hipertenso, pero yo he visto muchos pacientes que hacen un coraje y se les sube la presión. ¿Por qué? Pues porque se sube el cortisol. Entonces, cuando tú consumes Mahal, tenemos diferentes presentaciones de Mahal, pero hay una específica que es el Mahal Juice, que trae glutatión. El glutatión es un potente antioxidante. Entonces, al tomar el Mahal, lo que hace es relajar el sistema nervioso, es decir, bajar el cortisol y elevar el antioxidante. Cuando esto ocurre, tú vas a presentar una mejoría significativa si ya eres un paciente crónico degenerativo. Pero si eres un paciente saludable que quiere prevenir, con mucha más razón debes tomarlo. De hecho, todos deberíamos sí o sí consumir el glutatión como una parte de nuestra vida. En este momento no tengo todos los productos aquí a la mano, pero si tú estás interesado en un tratamiento como el que describí ahorita, contáctanos, déjanos un mensaje, déjanos un comentario y nosotros te orientamos. Si tú conoces a personas que sean hipertensos, diabéticos y que tengan un diagnóstico de enfermedad renal, también invítalos a que nos contacten. Tenemos la nutrición Ismerelli, pero también tenemos orientación como la que yo ahorita te acabo de dar, con todas las recomendaciones que te di, por ejemplo, de la sal o de consumir cierto tipo de probióticos. Son recomendaciones que nosotros acompañamos de los productos que recomendamos, porque nosotros hacemos una recomendación consciente, porque somos profesionales. Cuando nosotros recomendamos, primero hacemos un historial clínico para enterarnos exactamente cuál es el padecimiento del paciente, qué tiempo tiene, etcétera, etcétera. Y el producto que recomendamos, que es la nutrición Ismerelli, está avalado y certificado por la COFEPRIS. ¿Esto qué significa? Significa que este producto de nutrición no representa un riesgo para la salud. Recuerda que COFEPRIS es el organismo que ocupa el gobierno para regular la circulación de productos nutricionales y también medicamentos. Cuando un medicamento o un producto nutricional representa un riesgo para la salud, COFEPRIS emite una alerta y a partir de esa alerta retira del mercado todo producto. En el caso de los productos de nutrición de Ismerelli, no solamente se distribuyen en México, se distribuyen en otros países, lo que significa que su consumo es completamente seguro para la salud. Pudiera presentar alguna situación de dolor de cabeza, tal vez diarrea, alteración del sueño ligero, cuando yo comienzo a nutrirme, claro que sí. ¿Cuál sería la razón? Pues que estamos realmente no acostumbrados, porque no estamos acostumbrados a nutrirnos. Entonces, cuando no estamos acostumbrados a nutrirnos y tu cuerpo empieza a activar su circulación, desintoxicar el hígado, desintoxicar el riñón, por supuesto que vas a tener una reacción, pero no es que el producto te esté haciendo daño, simplemente el daño ya lo tienes en el organismo. Ahora, se empieza a tratar
va a haber una reacción y te voy a poner un ejemplo. Hace tiempo, antes de consumir la nutrición Ismerelli, yo estuve consumiendo el jugo de noni orgánico. Lo estuve consumiendo religiosamente todos los días durante un mes, así todos los días sin fallar. ¿Y qué crees? Que después de 30 días yo empecé a sentirme muy mal del riñón, muy mal, un dolor y en vías urinarias una inflamación tremenda, tremenda. No podía yo orinar, eran unos dolores espantosos. Tú dirías, uff, pues ya le hizo daño el non. Eso que estuvo tomando seguro le hizo daño. No, me hizo un bien. ¿Por qué? Porque yo tenía arenillas en el riñón y yo no lo sabía. No lo sabía. ¿Por qué? Pues porque nunca me había hecho un ultrasonido en el riñón. Simplemente yo decía que estaba muy bien del riñón. Pero ándale, que se tomó el mes de noni así, bien disciplinadamente y al mes arrojé las arenillas. ¿Me dolió? Pues claro que me dolió, no podía yo orinar, estaba yo en un grito y no fue unas horas, fueron 2, 3 días que estuve así desesperada. Cualquiera hubiera dicho, vete al médico, que te den antibiótico, que te den un antiinflamatorio, pero yo dije, no, aguántate, esto está sucediendo por algo y en efecto, a los 3 días empezaron a arrojar las arenillas. ¿Me dolió? Pues claro que me dolió, le padecí, claro, pero lo dejé de tomar, claro que no. ¿Por qué? Porque me hizo un favor, porque es mejor tener las arenillas afuera que adentro. Digo, porque una cirugía de vías urinarias o de riñón no es de un peso, ni la recuperación menos. Entonces, con esto quiero decirte que a veces la nutrición que tomamos no siempre de primera nos va a caer de maravilla. Hay otras cosas que yo he tomado y que maravillosamente bien y te lo he compartido, pero no siempre es así. Entonces, tomemos una actitud positiva en lo que tiene que ver con la nutrición, porque le tenemos mucho miedo a que nos remueva algo dentro de nuestro cuerpo, a que nos dé una diarrea, pero no le tenemos miedo a tomarnos un litro de coca, no le tenemos miedo a comernos 3 gansitos, no le tenemos miedo a comernos unas papas, no le tenemos miedo a comernos 5 rebanadas de pizza, no le tenemos miedo a comernos una hamburguesa doble, que eso es lo que va ocasionando realmente un daño silencioso en nosotros. Y no porque sea malo y nunca lo debas de comer en la vida. Claro que te puedes dar un gusto, pero de forma consciente. No tiene que ser tu estilo de vida. No lo tienes que estar consumiendo todos los días, porque lo que siempre te digo, el cuerpo pasa factura. Quiero decirte que contamos con esta revista digital y también física en la que tú te puedes informar de los nutrientes Ismerelli. Si eres una persona muy detallista, que le gusta saber qué contiene, qué se toma, cómo se toma, pídenoslas. Te las podemos hacer llegar vía WhatsApp o también de manera física. Si tú vives aquí en Cuautla o donde vivas, se te puede hacer llegar. Cualquier información que necesites, estamos para servirte. El próximo jueves, si tú tienes interés en escuchar sobre algún tema de salud específico, háznoslo saber y con todo gusto lo hacemos. Mientras tanto, si esto te ha parecido útil, compártelo, déjanos un comentario, con eso nos ayudas a llegar a más personas. Deseo que pases una excelente noche y que el próximo jueves estés nuevamente aquí conmigo.